¿Alguna vez has sentido ese dolor desgarrador cuando el hombre que amas te mira como si fueras completamente invisible? Esa sensación terrible de que todas tus palabras, todas tus lágrimas, todos tus intentos por recuperar su amor simplemente rebotan contra una pared fría e impenetrable. Imagínate en este momento exacto que hay un hombre que dejó de buscarte, de mirarte con deseo, de desearte con esa intensidad que antes te hacía sentir la mujer más especial del mundo. Quizás estás viviendo exactamente esto ahora mismo, y sientes que todo tu valor como mujer se desvanece junto con su indiferencia. Pero lo que estás a punto de descubrir va a transformar completamente tu comprensión de por qué esto sucede. Y, más importante aún, cómo puedes revertirlo usando principios psicológicos tan profundos que ni siquiera él comprenderá conscientemente lo que está experimentando cuando comience a buscarte desesperadamente. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia y fundador de la psicología analítica, descubrió algo extraordinario sobre cómo funciona el inconsciente masculino cuando una mujer desaparece energéticamente de su vida. No hablo de jueguitos mentales ni de manipulaciones baratas que ves en redes sociales. Jung identificó patrones arquetípicos tan profundos en la psique humana que operan por debajo del nivel consciente, activando en el hombre impulsos primitivos que él ni siquiera puede controlar racionalmente. Durante más de 40 años estudiando el comportamiento humano, Jung descubrió que existe algo que él llamó lo luminoso femenino, un principio psicológico tan poderoso que puede transformar completamente la dinámica de una relación en cuestión de días. Este no es un concepto inventado por gurús modernos de relaciones. Es ciencia psicológica pura, aplicada a una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una mujer. Sentir que el hombre que ama la ha desechado como si nunca hubiera significado nada para él. Existe un secreto que muy pocas mujeres conocen sobre cómo activar en el inconsciente masculino una necesidad tan intensa de tu presencia, que él mismo se sorprenderá de la desesperación con la que comenzará a buscarte. No es casualidad que algunas mujeres tengan a los hombres persiguiéndolas constantemente mientras otras, igualmente hermosas e inteligentes, ruegan por migajas de atención. La diferencia no está en la apariencia física, ni en cuánto dinero tienes, ni siquiera en qué tan interesante seas como persona. La diferencia está en comprender y aplicar los principios psicológicos que Jung descubrió sobre los arquetipos femeninos y cómo estos impactan directamente en el deseo masculino. Lo que estás a punto de aprender va contra todo lo que te han enseñado sobre las relaciones, pero tiene una base científica tan sólida que cuando lo apliques correctamente, los resultados van a parecer casi mágicos. Imagínate pasar de ser la mujer que él ignora, que bloquea, que evita, a convertirte en la mujer que lo consume por dentro, que aparece en sus sueños, que lo hace cuestionar todas sus decisiones y lo impulsa a buscarte con una urgencia que ni él mismo comprende. Este conocimiento cambiará completamente la forma en que los hombres te perciben y te desean. Pero lo más importante es que transformará tu relación contigo misma. Porque cuando entiendes estos principios junguianos y los integras en tu vida, ya no necesitas perseguir, rogar o suplicar amor. Te conviertes en un imán natural que atrae relaciones desde un lugar de poder auténtico, no de desesperación. No es un secreto cualquiera. Es el mismo principio que hizo que Mariana, una gerente de 51 años de Playa del Carmen, transformara completamente su relación con Alejandro después de que él le dijera las palabras más dolorosas que puede escuchar una mujer. Necesito espacio indefinido. 6 semanas después de aplicar lo luminoso femenino, Alejandro apareció en su puerta llorando, confesándole que no había podido dormir, que se había convertido en una obsesión, que necesitaba estar con ella más que respirar. O que permitió a Claudia, una abogada de 52 años de Saltillo, lograr que Javier, después de meses de tratarla con indiferencia absoluta, le enviara un mensaje a las 3 de la madrugada diciéndole: «No sé qué me hiciste, pero eres como un hechizo que no puedo romper. Por favor, necesito verte». Y esto sucedió exactamente 48 horas después de que ella implementara la secuencia específica que te voy a revelar en este video. También está el caso de Carmen, una contadora de 49 años que logró que Roberto, un hombre que había estado evitándola durante 3 meses, manejara 2 horas desde Monterrey hasta su ciudad solo para decirle que no podía vivir sin ella.
Todo esto aplicando los mismos 4 principios psicológicos que Jung identificó y que te voy a explicar paso a paso. Antes de continuar con esta revelación que transformará completamente tu forma de relacionarte con los hombres, quiero que hagas algo simple pero importante. Escribe en los comentarios la palabra magnetismo. Esta palabra tiene un significado profundo en lo que estamos a punto de discutir sobre lo luminoso femenino. Al escribir esta palabra, tu cerebro se está preparando inconscientemente para recibir información que opera en las capas más profundas de la psique humana. ¿Lo escribiste? Perfecto. Al comentar, estás activando lo que Jung llamaba participación consciente en el proceso de transformación. Es como encender una llave en tu mente que abrirá las puertas de la comprensión profunda sobre cómo funcionan los arquetipos masculinos y, más importante aún, cómo puedes activar tu propio arquetipo femenino de una manera tan poderosa que literalmente cambiarás la energía que proyectas al mundo. Esto no es solo teoría psicológica abstracta. Jung descubrió que cuando una mujer comprende conscientemente estos patrones arquetípicos y los integra en su comportamiento, algo extraordinario sucede en su campo energético. Los hombres a su alrededor comienzan a percibirla de manera completamente diferente, aunque no puedan explicar racionalmente qué cambió. Es como si hubiera despertado una frecuencia magnética que habla directamente al inconsciente masculino. Ahora que estás lista, con tu mente abierta y receptiva, vamos a sumergirnos en lo luminoso femenino, el concepto que Carl Jung identificó como uno de los más poderosos para comprender la psique masculina y cómo puedes activarlo conscientemente para crear el tipo de atracción que trasciende lo físico y se instala en lo espiritual. Carl Jung, después de décadas estudiando la psique humana y analizando miles de sueños, fantasías y patrones de comportamiento, descubrió que existe en el inconsciente colectivo de la humanidad algo que él denominó lo luminoso femenino. Luminoso es una palabra que viene del latín y significa aquello que inspire temor reverencial, esa sensación de estar en presencia de algo sagrado y misterioso que trasciende lo cotidiano. Lo luminoso femenino no se refiere simplemente a ser mujer. Se refiere a una cualidad energética específica que algunas mujeres logran activar y que impacta directamente en el inconsciente masculino de una manera tan profunda que él experimenta lo que Jung llamaba fascinación arquetípica. Es como si esa mujer se convirtiera en la encarnación de todos los anhelos más profundos que ese hombre ha tenido sobre lo femenino, pero operando en un nivel que va mucho más allá de su comprensión consciente. Imagínate que el inconsciente masculino funciona como una radio que constantemente está buscando sintonizar una frecuencia específica. La mayoría de las mujeres transmiten en frecuencias comunes: disponibilidad, complacencia, predecibilidad. Pero cuando una mujer activa lo luminoso femenino, comienza a transmitir en una frecuencia completamente diferente. Una frecuencia que resuena con los anhelos más profundos del alma masculina. Esos anhelos que ni siquiera él sabe que tiene hasta que los experimenta. Jung explicaba que esto sucede porque lo luminoso femenino despierta en el hombre su propio arquetipo del ánima, que es su imagen interior de lo femenino perfecto. Pero aquí viene lo fascinante. El ánima masculino no se activa con mujeres que son obvias, disponibles o predecibles. Se activa específicamente con mujeres que encarnan lo que Jung llamaba el misterio accesible. Es decir, mujeres que proyectan profundidad, misterio y una especie de sabiduría ancestral, pero que al mismo tiempo son auténticamente humanas y alcanzables. El problema es que la mayoría de las mujeres, especialmente cuando están sufriendo por un hombre, hacen exactamente lo contrario de lo que activaría lo luminoso femenino. Se vuelven obvias en su dolor, predecibles en su necesidad, transparentes en su desesperación. Y aunque esto es completamente natural y comprensible desde un punto de vista emocional, Jung descubrió que este comportamiento activa en el inconsciente masculino el arquetipo de lo conocido, lo conquistado, lo que ya no necesita ser perseguido. Para entender cómo funciona esto en términos neurológicos, necesitas saber que estudios recientes de neurociencia confirman lo que Jung ya sospechaba hace un siglo. Cuando un hombre percibe a una mujer como completamente disponible y predecible, su cerebro reduce dramáticamente la producción de dopamina, que es el neurotransmisor asociado con la motivación, la persecución y el deseo.
Es como si su sistema nervioso interpretara: ya obtuve esto, ya no necesito esforzarme por conseguirlo. Pero cuando una mujer proyecta lo luminoso femenino, algo completamente diferente sucede en el cerebro masculino. Su sistema límbico, que es la parte más primitiva y emocional del cerebro, comienza a producir una mezcla intensa de dopamina, norepinefrina y feniletilamina. Esta combinación química crea lo que los neurocientíficos llaman obsesión romántica, ese estado mental donde esa persona se convierte en el foco central de todos sus pensamientos, sueños y fantasías. Lo fascinante es que este proceso sucede completamente por debajo del nivel consciente. El hombre no decide racionalmente obsesionarse con esa mujer. Su cerebro primitivo, esa parte que evolucionó durante millones de años para identificar y perseguir lo que es valioso pero escaso, interpreta las señales de lo luminoso femenino como: esto es extraordinario, esto es único, esto es algo que necesito conseguir a toda costa antes de que desaparezca para siempre. Jung también descubrió que lo luminoso femenino está íntimamente conectado con los ciclos naturales y los ritmos ancestrales femeninos. En culturas antiguas, las mujeres que encarnaban esta cualidad eran las sacerdotisas, las curanderas, las oráculos, aquellas que podían acceder a dimensiones de sabiduría y poder que otros no podían tocar. No porque fueran místicamente especiales, sino porque habían aprendido a conectarse profundamente con su propia naturaleza cíclica, intuitiva y misteriosa. En términos modernos, esto se traduce en una mujer que no se define por sus relaciones externas, sino que tiene una conexión sólida con su mundo interior. Una mujer que no necesita validación constante porque tiene una fuente interna de autoestima. Una mujer que puede estar presente con alguien sin perder su propia esencia, que puede amar sin desparecer en el otro, que puede desear sin volverse dependiente. El mecanismo psicológico funciona así. Cuando un hombre está en presencia de una mujer que encarna lo luminoso femenino, su inconsciente reconoce que está ante algo especial, algo que no puede controlar o poseer completamente. Y paradójicamente, esto despierta en él un deseo intenso de conectarse con esa cualidad, de estar cerca de esa energía, de formar parte de ese misterio. Es importante entender que esto no tiene nada que ver con ser inalcanzable o fría. Jung era muy claro en que lo luminoso femenino incluye calidez, compasión y capacidad de conexión profunda. Pero es una calidez que viene desde la plenitud, no desde la necesidad. Es una compasión que incluye límites claros. Es una capacidad de conexión que no sacrifica la individualidad. La razón por la que este conocimiento es tan transformador es que la mayoría de las mujeres han sido condicionadas a creer que para ser amadas deben ser complacientes, disponibles, predecibles. Pero Jung descubrió exactamente lo contrario. Los hombres se sienten más intensamente atraídos hacia mujeres que mantienen su propio centro, su propio misterio, su propia conexión con algo que trasciende la relación misma. Aquí es donde muchas mujeres cometen el error más costoso de sus vidas románticas. Cuando sienten que están perdiendo a un hombre, intensifican exactamente los comportamientos que lo alejan. Intentan ser más disponibles, más atentas, más cariñosas, más obvias en su amor. Pero esto profundiza el desequilibrio, porque activa en él el arquetipo de lo conquistado, no del conquistador. Jung explicaba que el hombre, por naturaleza psicológica, necesita activar su arquetipo del cazador, del buscador, del conquistador, para sentir deseo genuino y duradero. No porque los hombres sean superficiales o insensibles, sino porque así está estructurado su inconsciente. Cuando una mujer se vuelve demasiado obvia en su disponibilidad, el arquetipo masculino del cazador se adormece, y con él se adormece también su capacidad de sentir deseo intenso. Es como si el inconsciente masculino funcionara con esta lógica primitiva. Si es demasiado fácil obtenerlo, probablemente no es tan valioso. Y aunque conscientemente él puede apreciar el amor y la dedicación de esa mujer, inconscientemente su sistema nervioso interpreta esa facilidad como falta de valor, como algo que ya posee y por lo tanto ya no necesita perseguir. Pero cuando una mujer comprende y activa lo luminoso femenino, invierte completamente esta dinámica. En lugar de perseguir, se convierte en alguien digno de ser perseguido. En lugar de estar disponible en exceso,
Cultiva una presencia que es valiosa, precisamente porque es selectiva. En lugar de ser predecible, desarrolla una profundidad interior que siempre tiene nuevas capas que revelar. Estudios recientes en neurociencia social han confirmado que cuando percibimos algo como escaso y valioso, nuestro cerebro aumenta automáticamente la producción de dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y la recompensa. Pero cuando percibimos algo como abundante y fácil de obtener, la producción de dopamina disminuye significativamente. Esto explicaría por qué Jung tenía razón cuando identificó que lo luminoso femenino funciona a través de una especie de presencia en la ausencia, una disponibilidad selectiva que mantiene activado el sistema de recompensa masculino. Ahora que entiendes qué es lo luminoso femenino y por qué es tan poderoso, necesitas conocer las historias reales de mujeres que transformaron relaciones aparentemente perdidas aplicando estos principios junguianos. Porque una cosa es entender la teoría y otra completamente diferente es ver cómo funciona en la vida real, con personas reales, enfrentando problemas reales. La primera historia que quiero compartir contigo es la de Mariana, una gerente de marketing de 51 años que vivía en Playa del Carmen. Mariana parecía tenerlo todo bajo control desde el exterior. Una carrera exitosa en una empresa turística importante, un departamento hermoso con vista al mar, amigos que la apreciaban y respetaban, una estabilidad económica que había construido con años de trabajo duro. Pero en su interior, especialmente después de conocer a Alejandro, había un vacío emocional tan profundo que ningún logro profesional conseguía llenar. Alejandro era arquitecto, tenía 46 años, y cuando Mariana lo conoció en un evento de networking empresarial, sintió una conexión instantánea que no había experimentado en años. Él era inteligente. Tenía esa seguridad tranquila que solo viene con la madurez, y algo en sus ojos le decía que podía ser el hombre con quien finalmente construiría algo significativo. Los primeros 3 meses de su relación fueron como un sueño. Alejandro la buscaba constantemente. Planeaba citas románticas. Le enviaba mensajes tiernos durante el día. La hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, Alejandro comenzó a distanciarse. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes y más fríos. Sus planes juntos comenzaron a cancelarse por trabajo urgente o compromisos previos. Las llamadas telefónicas que antes duraban horas se redujeron a conversaciones de 10 minutos sobre temas superficiales. Y lo más doloroso para Mariana era que cuando ella intentaba hablar sobre lo que estaba sucediendo, él la tranquilizaba con frases como, «Todo está bien, solo estoy ocupado», pero su lenguaje corporal y su energía contaban una historia completamente diferente. El momento de crisis llegó un viernes por la noche que Mariana jamás olvidará. Habían quedado en cenar en su restaurante favorito, uno de esos lugares románticos junto a la playa, donde habían compartido tantos momentos hermosos durante los primeros meses. Mariana se había arreglado especialmente para esa noche. Había comprado un vestido nuevo. Se había hecho el cabello. Tenía la esperanza secreta de que esa cena pudiera reconectar lo que se estaba perdiendo entre ellos. Pero 20 minutos antes de la hora acordada, recibió un mensaje que le destrozó el alma. «Mariana, discúlpame, pero necesito cancelar la cena de hoy. He estado reflexionando mucho últimamente y creo que necesitamos hablar. ¿Podemos vernos mañana en un café? Hay cosas importantes que necesito decirte». El corazón de Mariana se hundió hasta el estómago. Sabía exactamente qué significaba ese mensaje. Lo había visto antes en otras relaciones. Era el preámbulo de una ruptura. Esa noche fue una de las más largas de su vida. Se quedó despierta hasta las 4 de la madrugada, con la mente dando vueltas en círculos desesperados, intentando entender qué había hecho mal, qué había cambiado. ¿Cómo era posible que un amor que parecía tan sólido se estuviera desmoronando tan rápidamente? Se levantó varias veces para revisar su teléfono, esperando encontrar otro mensaje de él diciendo que había cambiado de opinión, que la extrañaba, que había sido un error. Pero el silencio era ensordecedor. Al día siguiente, en el café, Alejandro pronunció las palabras que ella había estado temiendo.
pero que de alguna manera esperaba que nunca llegaran. Mariana, eres una mujer increíble, y cualquier hombre sería afortunado de estar contigo. Pero yo necesito espacio indefinido. Siento que nuestra relación se volvió demasiado intensa, demasiado rápido, y necesito tiempo para pensar en lo que realmente quiero en mi vida. No es justo para ti que continúe esta relación cuando no estoy seguro de mis sentimientos. Mariana sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Sus oídos zumbaban, su garganta se cerró, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no colapsar emocionalmente ahí mismo, en medio del café. Con una voz que apenas reconoció como suya, le respondió: «Entiendo, respeto tu decisión». Pero por dentro se estaba desintegrando en 1000 pedazos. Las siguientes 2 semanas fueron las más oscuras que Mariana había experimentado en años. Cada mañana despertaba con esa sensación terrible de recordar que él ya no estaba en su vida. Checaba obsesivamente su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Revisaba las redes sociales de Alejandro como una detective, buscando pistas sobre qué estaba haciendo, con quién estaba, si mostraba alguna señal de extrañarla. Pero él había desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido. En su desesperación, Mariana intentó todas las estrategias que su mente le sugería para recuperarlo. Primero intentó ser más disponible, respondiéndole inmediatamente cada vez que él tenía alguna comunicación esporádica relacionada con cosas prácticas que habían dejado pendientes. Después se esforzó por lucir perfecta cada vez que sabía que podrían encontrarse casualmente, esperando que al verla tan hermosa recordara lo que había perdido. También buscó formas de hacerse indispensable en su vida, ofreciéndose a ayudarle con proyectos de trabajo, recordándole fechas importantes, incluso enviándole artículos que sabía que le interesaban. Cuando esas estrategias no funcionaron, cambió completamente su rutina personal con la esperanza de coincidir con él accidentalmente. Comenzó a ir al gimnasio donde él entrenaba, a frecuentar los restaurantes donde sabía que le gustaba desayunar. Incluso cambió su ruta al trabajo para pasar cerca de su oficina, pero parecía que él tenía un sexto sentido para evitarla, y cuando eventualmente se encontraban, su frialdad y distancia eran como dagas en el corazón de Mariana. Pero cuanto más se esforzaba, más se alejaba Alejandro. Cuanto más disponible se volvía ella, más indiferente se volvía él. Era como si cada intento de acercarse solo profundizara el abismo entre ellos. Mariana comenzó a cuestionar todo sobre sí misma: su atractivo, su valor como mujer, su capacidad de mantener a un hombre interesado. Se sentía como si hubiera perdido no solo una relación, sino una parte fundamental de su identidad femenina. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Mariana descubrió, a través de una amiga psicóloga, los principios de Carl Jung sobre los arquetipos femeninos y específicamente sobre lo luminoso femenino. Al principio le pareció demasiado teórico, demasiado abstracto para su dolor tan concreto y visceral, pero algo en su interior le decía que necesitaba explorar este camino diferente, porque todo lo que había intentado hasta ahora solo había empeorado las cosas. Cuando Mariana comenzó a estudiar sobre lo luminoso femenino, tuvo una revelación que cambió completamente su perspectiva. Entendió que había estado haciendo exactamente lo contrario de lo que debía hacer. Todo su esfuerzo había estado enfocado en perseguir a Alejandro, en estar disponible para él, en demostrarle su amor de maneras cada vez más obvias. Pero según Jung, esto activaba en el inconsciente masculino el arquetipo de lo conquistado, lo que ya no necesita ser perseguido. La verdadera clave estaba en activar su propia presencia magnética a través de lo que Jung llamaba retiro energético estratégico, pero no como un juego mental manipulativo, sino como una reconexión auténtica consigo misma. Necesitaba pasar de ser la mujer que persigue a convertirse en la mujer que merece ser perseguida. Y esto requería un trabajo interior profundo que comenzaba con lo que Jung denominaba desintoxicación energética. El proceso de transformación de Mariana no fue fácil ni inmediato. Los primeros días fueron tortuosos porque cada célula de su cuerpo quería contactar a Alejandro, explicarle sus nuevos descubrimientos, contarle sobre su proceso de crecimiento. Pero había entendido que necesitaba hacer exactamente lo contrario. Necesitaba desaparecer energéticamente de la vida de él para que su inconsciente pudiera procesar la pérdida y potencialmente extrañarla genuinamente.
Durante la primera semana de desintoxicación energética, Mariana estableció reglas estrictas consigo misma. 0 mensajes, 0 llamadas, 0 stalking en redes sociales, 0 intentos de encontrárselo casualmente, cada vez que sentía el impulso irresistible de contactarlo. En lugar de eso, se dedicaba a una actividad que nutriera su conexión consigo misma. Escribía en su diario, caminaba por la playa, practicaba yoga, leía libros que habían estado esperando en su mesa de noche durante meses. Pero lo más importante que hizo Mariana fue comenzar un ritual diario de conexión con lo luminoso femenino. Cada mañana, antes de revisar su teléfono o comenzar con las actividades del día, dedicaba 20 minutos a simplemente sentir su cuerpo, su respiración, su energía femenina. Se preguntaba, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesita mi alma en este momento? ¿Cómo puedo honrar mi naturaleza cíclica y misteriosa? También se inscribió en clases de danza contemporánea, algo que siempre había querido hacer pero había pospuesto por falta de tiempo o por considerarlo poco práctico. Comenzó a reconectar con amigas que había descuidado durante la relación con Alejandro, redescubriendo partes de su personalidad que se habían adormecido. Inició un proyecto personal de fotografía artística que había estado posponiendo durante años. Un proyecto que la conectaba con su lado creativo y le daba un sentido de propósito independiente de cualquier relación romántica. A medida que pasaban los días, algo extraordinario comenzó a suceder. Mariana notó que su obsesión con Alejandro comenzaba a disminuir gradualmente. No desapareció de un día para otro, pero los pensamientos compulsivos sobre él se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Más importante aún, comenzó a reconectar con partes de sí misma que había olvidado que existían. Su curiosidad intelectual, su sentido del humor, su capacidad de disfrutar la soledad, su aprecio por la belleza en pequeños momentos cotidianos. La tercera semana fue un punto de inflexión. Mariana se despertó un martes por la mañana y se dio cuenta de que había pasado todo el día anterior sin pensar en Alejandro ni una sola vez. Había estado completamente absorta en su trabajo, en su clase de danza, en una cena deliciosa que había cocinado para sí misma mientras escuchaba música jazz. Por primera vez en semanas, se sintió plena por sí misma, no a pesar de la ausencia de él. Durante la cuarta semana, comenzó a notar cambios en cómo otras personas la percibían. Sus colegas en el trabajo comentaban que se veía diferente, más radiante, más centrada. Sus amigos notaban que estaba más presente en las conversaciones, más auténtica, menos ansiosa. Incluso desconocidos en cafés y tiendas comenzaron a tratarla de manera diferente, con más atención y respeto. Era como si hubiera activado una frecuencia energética diferente que las personas percibían inconscientemente. Pero lo más significativo sucedió durante la quinta semana. Mariana estaba en su clase de danza, completamente inmersa en el movimiento y la música, cuando sintió una sensación profunda de conexión consigo misma que no había experimentado en años. No estaba pensando en Alejandro, no estaba pensando en ningún hombre, no estaba pensando en nada excepto en la belleza del momento presente y en la gratitud hacia su propio cuerpo, su propia vida, su propia capacidad de crear belleza a través del movimiento. Esa noche, exactamente 6 semanas después de haber comenzado su proceso de desintoxicación energética y reconexión con lo luminoso femenino, Mariana escuchó que tocaron a su puerta. Eran las 8:40 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta quedó completamente conmocionada. Era Alejandro, pero no era el Alejandro frío e indiferente de sus últimos encuentros. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado, su respiración agitada como si hubiera estado corriendo. La miraba con una intensidad que le recordó sus primeros encuentros, pero multiplicada por 10. Había algo desesperado, casi salvaje en su expresión que ella nunca había visto antes. «Mariana», dijo con voz temblorosa, «perdóname por aparecer así, sin avisar, pero no podía esperar ni un minuto más. No sé qué pasó. No sé cómo explicar esto sin sonar completamente loco, pero algo cambió en ti, o algo cambió en mí, o algo cambió en el universo. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que estoy bien sin ti». Las palabras brotaban de él como un río que había roto su dique. Durante estas semanas intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta.
Intenté distraerme, enfocarme en mi trabajo, salir con amigos, incluso consideré la posibilidad de conocer a otras mujeres, pero era imposible. Cada día que pasaba sin saber de ti, se volvía más tortuoso que el anterior. No podía concentrarme en nada, todo me recordaba a ti. Tu risa, tu forma de inclinar la cabeza cuando pensabas, ese perfume sutil que usabas, la manera en que tus ojos se iluminaban cuando hablabas de algo que te apasionaba. Mariana escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa, validación y una extraña calma interior. Era exactamente lo que los principios junguianos habían predicho, pero vivirlo en la realidad era más poderoso de lo que había imaginado. Alejandro continuó, pero lo que más me confundía era que no podía explicarme racionalmente por qué te extrañaba tanto. Intenté hacer una lista de las razones lógicas, como hacía cuando tenía que tomar decisiones importantes en mi trabajo. Pero no funcionaba. Era algo mucho más profundo, algo que venía de una parte de mí que no puedo controlar conscientemente. Era como si mi alma te estuviera buscando constantemente, como si algo fundamental estuviera incompleto sin tu presencia. Las últimas 2 semanas han sido un infierno, confesó. Me despertaba todas las noches pensando en ti. Soñaba contigo constantemente, y no eran solo sueños románticos, sino sueños donde aparecías como una especie de figura luminosa, misteriosa, poderosa. Despertaba con esa sensación intensa de que necesitaba encontrarte, pero al mismo tiempo tenía miedo de contactarte porque no sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Hoy no pude más. Estaba en una reunión importante con clientes potenciales, una reunión que había estado preparando durante semanas, y de repente mi mente se llenó de tu imagen. No podía concentrarme en nada de lo que estaban diciendo. Era como si algo dentro de mí gritara que necesitaba verte inmediatamente, que cada minuto que pasara sin buscarte era un minuto perdido para siempre. Mariana sintió una satisfacción profunda, no de venganza o manipulación, sino de comprensión. Los principios de Jung habían funcionado exactamente como la teoría predecía. Su reconexión auténtica consigo misma, su activación de lo luminoso femenino, había creado en el inconsciente de Alejandro exactamente la respuesta que buscaba, una necesidad genuina e incontrolable de reconectarse con ella. Pero lo más hermoso de toda la situación era que Mariana ya no necesitaba desesperadamente esa validación. Su proceso de las últimas 6 semanas le había devuelto su centro, su poder personal, su conexión con su propia plenitud. Ahora podía recibir el regreso de Alejandro desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Podía elegir conscientemente si quería reconstruir la relación y bajo qué términos, porque ya no dependía emocionalmente de él para sentirse completa. Esa noche hablaron hasta las 4 de la madrugada. Alejandro le contó detalles específicos sobre cómo la había extrañado, sobre los sueños que había tenido con ella, sobre la sensación inexplicable de vacío que había experimentado durante su ausencia. Mariana compartió su propio proceso de crecimiento, su descubrimiento de lo luminoso femenino, su reconexión consigo misma. No fue solo una reconciliación, fue el comienzo de una relación completamente nueva, construida sobre fundamentos mucho más sólidos que la anterior. 6 meses después, Alejandro le propuso matrimonio en la misma playa donde habían caminado tantas veces durante los primeros meses de su relación. Pero esta vez era diferente. No era una propuesta basada en la inseguridad o en el miedo de perderla, sino en un reconocimiento profundo de que habían encontrado en el otro algo extraordinario y valioso que querían preservar y celebrar para siempre. Pero la historia de Mariana es solo una de muchas. Ahora quiero contarte sobre Claudia, una abogada de 52 años que vivía en Saltillo y que aplicó estos mismos principios junguianos en una situación aún más desafiante que la de Mariana. Claudia había estado casada durante 15 años antes de divorciarse y después de 3 años de soltería, conoció a Javier en un seminario de Derecho Corporativo en la Ciudad de México. Javier tenía 48 años, era contador público y tenía su propio despacho de consultoría fiscal. Desde el primer momento Claudia sintió que había algo especial en él. Su inteligencia, su humor seco, su forma de ver la vida con una mezcla perfecta de realismo y optimismo. Su relación comenzó de manera prometedora. Vivían en ciudades diferentes, pero se las arreglaron para verse cada fin de semana durante los primeros 4 meses.
Javier viajaba a Saltillo, o ella iba a México, y esos encuentros eran intensos y apasionados. Hablaban durante horas sobre sus carreras, sus sueños, sus experiencias pasadas. Claudia comenzó a imaginar una vida juntos, posiblemente mudándose a la misma ciudad, combinando sus vidas profesionales y personales. Pero gradualmente, los viajes se volvieron menos frecuentes. Javier comenzó a cancelar planes con excusas relacionadas con trabajo urgente o compromisos familiares. Sus conversaciones telefónicas se acortaron y se volvieron más superficiales. Cuando Claudia intentaba abordar el tema de hacia dónde se dirigía su relación, él se volvía evasivo, diciéndole que las cosas buenas toman tiempo y que no quería presionar una situación que estaba fluyendo naturalmente. El punto de quiebre llegó cuando Claudia decidió sorprenderlo visitándolo en México sin avisar, para su cumpleaños. Había comprado un regalo especial. Había arreglado su horario de trabajo para poder quedarse el fin de semana completo. Tenía planes románticos para celebrar juntos. Pero cuando llegó a su oficina, la secretaria le dijo que Javier había salido de viaje de trabajo y no regresaría hasta la semana siguiente. Claudia llamó a su teléfono celular y él respondió claramente incómodo, explicándole que efectivamente estaba fuera de la ciudad por un asunto urgente que había surgido de último momento. Esa noche, sola en un hotel de la Ciudad de México, Claudia revisó las redes sociales de Javier y descubrió fotos de él en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Claramente no estaba de viaje de trabajo. Se sintió humillada, traicionada y completamente confundida. No entendía por qué él había preferido mentirle, en lugar de simplemente decirle que no quería que fuera a visitarlo. Al día siguiente, cuando finalmente lograron hablar por teléfono, Javier le ofreció una disculpa tibia y una explicación confusa sobre malentendidos y comunicación deficiente. Pero Claudia podía sentir que algo había cambiado definitivamente en su tono. Había una frialdad, una distancia que no existía antes. Era como si hubiera decidido terminar la relación pero no tuviera el valor de decírselo directamente. Las siguientes semanas fueron agonizantes para Claudia. Javier respondía sus mensajes con monosílabos. Sus llamadas duraban apenas unos minutos, y cuando ella sugería planes para verse, siempre tenía una excusa diferente. Era obvio que la estaba alejando gradualmente de su vida, pero lo hacía de una manera tan lenta y ambigua que Claudia se sentía como si estuviera volviendo loca. En su desesperación, Claudia intentó todas las estrategias que su mente le sugería para reconectar con él. Primero intentó ser más comprensiva y flexible, diciéndole que entendía que estaba pasando por un momento estresante y que ella estaría ahí para apoyarlo sin presiones. Después intentó ser más atractiva e interesante, contándole sobre nuevos proyectos emocionantes en su trabajo, sobre viajes que estaba planeando, sobre libros fascinantes que estaba leyendo. Cuando eso no funcionó, cambió de estrategia y decidió ser más directa. Le escribió un mensaje largo y emotivo diciéndole exactamente cómo se sentía, cuánto lo extrañaba, cuánto valoraba lo que habían construido juntos y que estaba dispuesta a hacer los ajustes necesarios para que su relación funcionara. Su respuesta fue brutal en su brevedad. Claudia, creo que necesitamos un tiempo para pensar en lo que realmente queremos. Te escribo en unos días. Esos unos días se convirtieron en 2 semanas de silencio absoluto. Claudia checaba obsesivamente su teléfono. Revisaba las redes sociales de Javier como una detective. Incluso consideró la posibilidad de ir a buscarlo a su oficina para exigir una explicación. Se sentía como si hubiera perdido no solo una relación prometedora, sino su dignidad y su autoestima en el proceso. Fue su hermana menor, que era psicóloga, quien le habló por primera vez sobre Carl Jung, y específicamente sobre el concepto de lo luminoso femenino. Claudia, le dijo, todo lo que me estás contando sobre tu comportamiento con Javier me indica que has perdido completamente tu centro femenino. Estás operando desde la desesperación, no desde tu poder. Y los hombres pueden sentir esa diferencia energética desde kilómetros de distancia. Al principio, Claudia se resistió a la idea. Le parecía demasiado esotérico, demasiado alejado de su mentalidad práctica de abogada. Pero su hermana insistió. No tienes nada que perder. Todo lo que has intentado hasta ahora no solo no ha funcionado, sino que ha empeorado las cosas.
¿Por qué no intentas un enfoque completamente diferente? Claudia comenzó a estudiar los principios junguianos con la misma dedicación meticulosa que aplicaba a sus casos legales más complejos. Lo que más la impactó fue entender que su comportamiento con Javier había activado en él exactamente los arquetipos equivocados. En lugar de despertar su arquetipo del cazador, del buscador, había activado su arquetipo de lo obtenido, lo conquistado, lo que ya no representa un desafío. El concepto que más resonó con Claudia fue lo que Jung llamaba redistribución de energía vital. Según este principio, cuando una mujer invierte toda su energía emocional en un hombre que se está alejando, crea un desequilibrio energético que es perceptible a nivel inconsciente. El hombre siente esa energía dirigida hacia él como una carga, una responsabilidad, una presión, y su respuesta natural es alejarse para recuperar su equilibrio. Pero cuando una mujer redistribuye esa energía hacia sí misma, hacia sus propios proyectos, sueños y crecimiento personal, crea el efecto contrario. El hombre siente que ya no es el centro del universo emocional de esa mujer, y paradójicamente, esto activa su deseo de recuperar esa centralidad. Es como si su ego masculino no pudiera tolerar no ser el foco principal de atención de una mujer que antes lo adoraba. Claudia decidió implementar redistribución de energía vital de manera radical. Primero, estableció un periodo de contacto cero con Javier. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de revisar sus redes sociales. Cada vez que sentía el impulso de contactarlo, en lugar de eso canalizaba esa energía hacia algo que nutriera su propio crecimiento. Se inscribió en un curso intensivo de italiano que había estado posponiendo durante años, algo que siempre había querido hacer porque soñaba con viajar por Italia. Comenzó a tomar clases de equitación, una pasión de su adolescencia que había abandonado por falta de tiempo. Inició un blog sobre derecho corporativo para mujeres empresarias, combinando su expertise profesional con su deseo de ayudar a otras mujeres a navegar el mundo de los negocios. Pero lo más importante que hizo Claudia fue crear lo que ella llamó mi ritual de reina interior. Cada noche antes de dormir, dedicaba 30 minutos a actividades que la conectaran con su feminidad poderosa y misteriosa. Leía poesía, escribía en un diario privado donde exploraba sus pensamientos y sentimientos más profundos, practicaba meditación con velas aromáticas, o simplemente se daba un baño largo con sales y aceites esenciales mientras escuchaba música que nutría su alma. Durante las primeras 2 semanas, el proceso fue difícil porque su mente constantemente la bombardeaba con pensamientos sobre Javier. ¿Qué estará pensando? ¿Se habrá dado cuenta de que no lo he contactado? ¿Estará aliviado o preocupado? Pero gradualmente, a medida que su energía se redistribuía hacia sus propios proyectos y crecimiento, los pensamientos obsesivos sobre él comenzaron a disminuir. La tercera semana marcó un punto de inflexión. Claudia se despertó un sábado por la mañana y se dio cuenta de que tenía un día completo de actividades que la emocionaban genuinamente. Su clase de equitación, almorzar con una amiga, trabajar en su blog, ir al teatro por la noche. No había ni un solo momento en su agenda que estuviera relacionado con esperar, pensar o planear estrategias para reconectar con Javier. Durante la 4ª semana, comenzó a notar cambios significativos en cómo se sentía consigo misma. Su autoestima, que había estado en el suelo durante las últimas semanas de su relación con Javier, comenzó a recuperarse. Se sentía más atractiva, más interesante, más completa como persona. Sus amigas comentaban que se veía radiante y más como la Claudia de antes. Sus colegas en el bufete notaban que estaba más creativa y eficiente en su trabajo. Pero lo más sorprendente era cómo su percepción de la situación con Javier había cambiado. Ya no lo veía como el hombre de sus sueños que había perdido, sino como un hombre que no había sabido valorar lo que tenía. No sentía resentimiento hacia él, pero tampoco desesperación por recuperarlo. Había una especie de paz interior y claridad que no había tenido durante meses. Exactamente 5 semanas después de haber iniciado su proceso de redistribución de energía vital, Claudia recibió un mensaje de Javier a las 11 de la noche, un jueves. Claudia, sé que no merezco que me respondas después de cómo me comporté, pero necesito hablar contigo. ¿Podrías llamarme cuando tengas un momento? La primera reacción de Claudia fue de satisfacción, pero inmediatamente después
sintió algo muy diferente. Calma. No había ansiedad. No había desesperación por responder inmediatamente. No había esa sensación de, por fin, que había estado esperando durante semanas. En lugar de eso, sintió una curiosidad serena sobre qué tendría que decirle, pero también una claridad absoluta sobre su propio valor y sobre lo que estaba dispuesta a aceptar o no en una relación. Esperó hasta el día siguiente por la tarde para responderle. «Hola, Javier. Puedo hablar contigo mañana después de las 6 de la tarde». Su mensaje era cordial pero sin efusividad, disponible pero no desesperada. Cuando finalmente hablaron por teléfono, las primeras palabras de Javier fueron: «Claudia, no sé cómo explicarte lo que me pasó. Durante estas semanas he estado pensando constantemente en ti, pero al mismo tiempo tenía miedo de contactarte porque sabía que no merecía tu perdón después de cómo me comporté». Lo que siguió fue una confesión que validó completamente los principios junguianos que Claudia había estado aplicando. «No puedo explicártelo racionalmente, pero durante estos días de silencio entre nosotros, algo cambió en mi forma de percibir nuestra relación. Cuando estábamos en comunicación constante, de alguna manera me sentía abrumado, como si fuera responsable de tus emociones, como si tu felicidad dependiera de mí. Y eso me asustaba porque no me sentía listo para esa responsabilidad. Pero ahora, después de estas semanas sin saber nada de ti, me di cuenta de que lo que sentía no era alivio por no tener esa presión, sino un vacío terrible. Como si hubiera perdido algo muy valioso por mi propia cobardía. Y lo más extraño es que comencé a imaginarte haciendo tu vida sin mí, siendo feliz sin mí, conociendo a otros hombres que sí supieran valorarte, y esos pensamientos me volvían loco de celos y arrepentimiento. Javier continuó: «Ayer no pude más. Estaba en una junta y de repente me llegó tu imagen con una claridad increíble, pero no como te recordaba antes, sino como una mujer misteriosa, poderosa, independiente. Me di cuenta de que había estado dando por sentado tu amor, tu atención, tu interés en mí. Y ahora que ya no los tengo, entiendo cuánto los valoraba realmente». La conversación duró 3 horas. Javier le pidió disculpas genuinas por su comportamiento, le explicó sus miedos y inseguridades, le confesó que había estado soñando con ella todas las noches. Pero lo más importante fue que le propuso reconstruir su relación sobre bases completamente nuevas. «Quiero conocerte de nuevo, pero esta vez desde el respeto absoluto hacia tu independencia, tu tiempo, tus límites. No quiero que sientas que tienes que perseguirme o convencerme de nada. Quiero ser yo quien te demuestre que merezco estar en tu vida». Claudia escuchó todo con una mezcla de satisfacción y cautela. Los principios de Jung habían funcionado perfectamente, pero su proceso personal le había enseñado algo aún más valioso. Ya no necesitaba la validación de Javier para sentirse completa. Podía elegir darle una segunda oportunidad desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Su relación se reconstruyó durante los siguientes 6 meses de una manera completamente diferente. Javier viajaba a Saltillo cada fin de semana, planificaba fechas especiales, la cortejaba como si fuera la primera vez que la conocía. Pero lo más importante era que Claudia mantuvo todas las actividades y proyectos que había iniciado durante su periodo de redistribución de energía vital. No sacrificó su crecimiento personal por la relación. En lugar de eso, llevó su nueva fuerza interior a la relación, creando una dinámica mucho más equilibrada y saludable. Un año después, Javier se mudó a Saltillo y abrieron un despacho conjunto combinando derecho corporativo y consultoría fiscal. Su relación profesional y personal floreció porque ambos habían aprendido a valorar la independencia y el crecimiento individual como la base de una unión fuerte. Pero quiero compartir contigo una historia más, diferente a las anteriores pero igualmente poderosa. Es la historia de Carmen, una contadora de 49 años que vivía en Guadalajara y que aplicó el principio junguiano de presencia ausente en una situación aún más compleja. Carmen había estado saliendo con Roberto, un ingeniero de 45 años, durante 8 meses. Su relación había sido intensa desde el principio, pero también intermitente. Roberto tenía la tendencia de acercarse apasionadamente durante unas semanas y después distanciarse por periodos largos sin explicación clara. Carmen se había acostumbrado a estos ciclos,
pero cada vez le resultaban más desgastantes emocionalmente. Después de uno de estos periodos de distanciamiento que había durado 3 meses, Carmen decidió aplicar presencia ausente, que es la capacidad de proyectar tu energía de manera que tu ausencia física se sienta más poderosa que tu presencia física anterior. No es indiferencia, sino una especie de presencia energética que trasciende la ubicación geográfica. Carmen implementó una rutina diaria donde visualizaba a Roberto sintiéndose atraído hacia su energía, pero desde un lugar de poder personal, no de necesidad. Cada mañana dedicaba 10 minutos a imaginarse rodeada de una luz dorada que se expandía por toda la ciudad, incluyendo donde él estuviera. No enviaba esta energía para manipularlo, sino para irradiar su propia plenitud y magnetismo natural. 48 horas después de comenzar esta práctica, Roberto manejó 2 horas desde Monterrey, donde estaba trabajando en un proyecto, hasta Guadalajara solo para decirle que no podía dejar de pensar en ella y que sentía como si algo lo jalara hacia ella con una fuerza inexplicable. Ahora que has conocido estas 3 historias reales de transformación, es momento de que entiendas exactamente cuáles son los principios específicos que estas mujeres aplicaron para lograr resultados tan extraordinarios. Porque una cosa es escuchar las historias, y otra completamente diferente es conocer la metodología exacta que puedes aplicar en tu propia situación. El primer principio que necesitas dominar se llama desintoxicación energética. Puede parecer contradictorio al principio, ¿verdad? ¿Cómo puede tu presencia tener más poder cuando estás ausente? Pero esta es justamente la magia de este principio junguiano, y la razón por la que es tan efectivo cuando se aplica correctamente. Cuando practicas desintoxicación energética, algo extraordinario sucede en el inconsciente masculino. Jung explicaba que el hombre proyecta su ánima, que es su imagen femenina ideal, en la mujer que desea. Pero esta proyección solo se activa con verdadera intensidad cuando existe un espacio, una distancia física y emocional. Es como si tu ausencia física creara un vacío energético que él necesita llenar desesperadamente, pero no puede hacerlo porque tú ya no estás disponible de la manera predecible en que estabas antes. El mecanismo psicológico funciona así. Cuando una mujer está constantemente disponible, constantemente buscando al hombre, constantemente enviando señales de que lo necesita, el inconsciente masculino interpreta esto como, ya obtuve esto, ya no necesito esforzarme más por conseguirlo. Es como si su cerebro primitivo, esa parte que evolucionó durante millones de años para valorar lo escaso y cazar lo que es difícil de obtener, se adormeciera porque ya no hay desafío, ya no hay misterio, ya no hay nada que conquistar. Pero cuando implementas desintoxicación energética correctamente, inviertes completamente esta dinámica. Tu ausencia súbita e inexplicable activa en él lo que Jung llamaba ansiedad de pérdida arquetípica. Su inconsciente comienza a procesar que algo valioso se está escapando de sus manos, algo que quizás no volverá a tener la oportunidad de recuperar. Y esta percepción despierta en él impulsos primitivos de reconquista que operan por debajo de su nivel consciente. Déjame explicarte esto con un ejemplo específico que ilustra perfectamente cómo funciona. Imagínate a Sandra, una maestra de preescolar de 43 años de Puebla. Su novio Ricardo había comenzado a tratarla con indiferencia después de 1 año de relación. Respondía sus mensajes horas después. Cancelaba planes con frecuencia. Parecía aburrido durante sus conversaciones. Sandra decidió aplicar desintoxicación energética de manera radical. De un día para otro, Sandra desapareció completamente de la vida de Ricardo. No respondió sus mensajes ocasionales, no atendió sus llamadas esporádicas. No apareció en los lugares donde sabía que podrían encontrarse. Pero lo más importante fue que canalizó toda la energía que antes dirigía hacia él, hacia su propio crecimiento y bienestar. Durante los primeros días, Ricardo no mostró ninguna reacción especial. Probablemente se sintió aliviado de no tener que lidiar con las demandas emocionales de Sandra. Pero hacia el final de la primera semana, comenzó a sentir algo extraño. Una especie de vacío que no podía identificar, una sensación de que algo importante faltaba en su rutina diaria. Para la segunda semana, Ricardo comenzó a notar la ausencia de Sandra de manera más consciente. Se descubrió esperando mensajes de ella que no llegaban. Checaba su teléfono más frecuentemente, esperando ver su nombre en la pantalla.
Cuando pasaba por lugares donde solían ir juntos, sentía una nostalgia inexplicable que no había experimentado mientras ella estaba disponible. Durante la tercera semana, la ausencia de Sandra se había vuelto una presencia constante en la mente de Ricardo. Comenzó a recordar momentos específicos que habían compartido, conversaciones que habían tenido, pequeños detalles sobre ella que antes daba por sentados. Su memoria comenzó a idealizar la relación, recordando solo los momentos buenos y minimizando los conflictos o problemas. Para la cuarta semana, Ricardo estaba experimentando lo que Jung llamaba obsesión por el objeto perdido. Sus pensamientos sobre Sandra se habían vuelto compulsivos. Se despertaba pensando en ella. Se dormía preguntándose qué estaría haciendo, quién estaría conociendo, si estaría saliendo con alguien más. La posibilidad de que ella hubiera seguido adelante con su vida sin él se volvió una fuente de ansiedad constante. Finalmente, 5 semanas después de que Sandra hubiera iniciado su desintoxicación energética, Ricardo no pudo más. Le envió un mensaje largo y desesperado. Sandra, sé que no merezco que me respondas, pero estos días sin ti han sido los peores de mi vida. No entendía lo importante que eras para mí hasta que ya no estuviste. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No puedo imaginar mi vida sin ti. Este es el poder de desintoxicación energética cuando se aplica correctamente. No es manipulación, es psicología profunda en acción. No estás fingiendo indiferencia. Estás genuinamente reconectando con tu propia esencia y valor. Es una transformación interior que naturalmente crea magnetismo exterior porque tu energía ya no está dispersa persiguiendo a alguien que se aleja, sino concentrada en nutrir tu propia plenitud. La clave para implementar desintoxicación energética efectivamente es entender que no es solo ausencia física. Es una reorientación completa de tu energía emocional, mental y espiritual. Durante el periodo de desintoxicación, que debe durar mínimo 4 semanas para ser efectivo, necesitas redirigir conscientemente toda la energía que antes invertías en perseguirlo hacia actividades que te nutran, te hagan crecer y te reconecten con tu propio poder femenino. Esto significa que cada vez que sientes el impulso de contactarlo, de revisar sus redes sociales, de preguntar a amigos mutuos sobre él, de planear estrategias para encontrártelo, casualmente, inmediatamente redirigirás esa energía hacia algo que te beneficie directamente a ti. Puede ser ejercicio físico, puede ser trabajar en un proyecto creativo, puede ser llamar a una amiga para tener una conversación profunda, puede ser leer un libro inspirador, puede ser meditar, puede ser cualquier actividad que te haga sentir más conectada contigo misma. El segundo principio fundamental se llama redistribución de energía vital y está íntimamente relacionado con desintoxicación energética, pero opera en un nivel aún más profundo. Jung observó que las mujeres tienen una capacidad natural para dirigir su energía vital hacia otros, especialmente hacia los hombres que aman. Esta capacidad es hermosa y poderosa cuando se da desde la plenitud, pero se vuelve destructiva cuando se da desde la carencia. Cuando una mujer está enamorada de un hombre que se está alejando, inconscientemente intensifica la cantidad de energía vital que dirige hacia él. Es como si su alma intentara compensar la distancia física y emocional enviándole más amor, más atención, más pensamientos, más deseo. Pero Jung descubrió que esta intensificación energética tiene el efecto contrario al deseado. En lugar de atraer al hombre, lo abruma y lo aleja aún más. El hombre, a nivel inconsciente, percibe esta energía dirigida hacia él como una carga energética que no puede manejar ni reciprocar en el mismo nivel. Es como si sintiera una presión invisible constante, una responsabilidad emocional que no pidió y para la cual no se siente preparado. Su respuesta instintiva es alejarse para recuperar su equilibrio energético, pero esto solo intensifica la tendencia de la mujer de enviarle aún más energía, creando un ciclo vicioso que termina destruyendo la relación. Redistribución de energía vital invierte completamente esta dinámica. En lugar de enviar tu energía vital hacia el hombre que te está rechazando, conscientemente la rediriges hacia ti misma, hacia tu crecimiento personal, hacia tus sueños, hacia tu conexión con lo femenino sagrado dentro de ti.
Esta redistribución crea un efecto magnético poderoso porque el hombre, acostumbrado a recibir tu energía constantemente, de repente siente un vacío energético que su inconsciente interpreta como pérdida. Permíteme ilustrar esto con el caso de Amparo, una psicóloga de 46 años de Tijuana. Su novio Sebastián había comenzado a distanciarse después de 8 meses de una relación aparentemente sólida. Amparo, usando su conocimiento profesional, primero intentó aproximaciones terapéuticas, comunicación asertiva, expresión emocional honesta, negociación de necesidades, pero nada funcionaba. Entre más se esforzaba por arreglar la relación, más se alejaba Sebastián. Cuando Amparo descubrió el principio de redistribución de energía vital, se dio cuenta de que había estado enviando toda su energía emocional hacia Sebastián como una cascada energética constante. Cada mañana despertaba pensando en él. Durante el día le enviaba mensajes cariñosos. Por las noches fantaseaba sobre su futuro juntos. Literalmente, toda su energía vital estaba enfocada en él y en la relación. Decidió implementar una redistribución de energía vital radical. Cada mañana, en lugar de enviar su primer pensamiento hacia Sebastián, dedicaba 30 minutos a conectarse consigo misma. Meditaba, escribía en su diario, hacía ejercicios de respiración que la centraran en su propia energía. Durante el día, cada vez que pensaba en él, inmediatamente redirigía esa energía hacia un proyecto personal que había estado posponiendo. Escribir artículos para revistas de psicología. Por las noches, en lugar de fantasear sobre él, dedicaba tiempo a visualizarse como una mujer plena, exitosa, magnética, rodeada de personas que la valoraban y la buscaban. No visualizaba a Sebastián regresando, sino que se visualizaba tan radiante y poderosa que naturalmente atraía relaciones saludables hacia su vida. Los primeros días fueron difíciles porque su mente tenía el hábito automático de dirigir energía hacia Sebastián. Pero gradualmente, a medida que redirigía conscientemente esa energía hacia sí misma, comenzó a sentir cambios internos significativos. Su autoestima se fortaleció, su creatividad se despertó, su confianza en sí misma se incrementó. Era como si hubiera estado desnutriéndose energéticamente para alimentar a Sebastián, y ahora finalmente se estaba alimentando a sí misma. 3 semanas después de haber iniciado la redistribución de energía vital, Sebastián comenzó a buscarla. Primero fueron mensajes casuales preguntando cómo estaba. Después fueron llamadas más largas donde él iniciaba las conversaciones. Finalmente, le confesó que había estado sintiéndose extrañamente vacío durante esas semanas, como si algo importante estuviera faltando en su vida, aunque no podía identificar exactamente qué era. Lo que Sebastián estaba experimentando era exactamente lo que Jung predijo. Cuando una mujer redistribuye su energía vital hacia sí misma, el hombre que estaba acostumbrado a recibirla siente un vacío energético que su inconsciente interpreta como pérdida de algo valioso. Su instinto natural es intentar recuperar esa energía, esa atención, ese amor que antes daba por sentado. El tercer principio se llama presencia ausente, y es quizás el más sofisticado de todos los conceptos junguianos aplicados a las relaciones. Jung observó que algunas mujeres tenían la capacidad extraordinaria de estar presentes energéticamente, incluso cuando estaban físicamente ausentes. Su presencia trascendía la ubicación geográfica y se instalaba en la psique de las personas que las conocían como una especie de fragancia emocional que persistía mucho después de que ellas se hubieran ido. Presencia ausente no es simplemente estar lejos físicamente. Es la capacidad de proyectar tu esencia de una manera tan auténtica y poderosa que tu energía continúa impactando a otros incluso cuando no estás presente. Es como si hubieras dejado una huella energética tan profunda que la persona continúa sintiendo tu influencia, recordando conversaciones contigo, imaginando qué pensarías sobre diferentes situaciones, sintiendo tu energía como una presencia constante en su vida. Para lograr presencia ausente verdadera, necesitas primero desarrollar lo que Jung llamaba densidad psíquica. Esto significa que tu personalidad, tus ideas, tu energía emocional, tu presencia física, todo debe estar tan integrado y ser tan auténtico que cuando interactúas con alguien, dejas una impresión duradera que trasciende el tiempo que pasaste con esa persona. La mayoría de las mujeres que sufren por un hombre que se está alejando
Cometen el error de intentar crear presencia a través de la insistencia física o emocional. Llaman constantemente, envían mensajes frecuentes, buscan excusas para encontrarse con él, esperando que la repetición de contacto cree una sensación de presencia. Pero Jung descubrió exactamente lo contrario. La verdadera presencia se crea a través de la calidad, no de la cantidad. Una interacción profunda, auténtica y memorable puede crear más presencia que 100 interacciones superficiales. Te voy a contar sobre Esperanza, una arquitecta de 44 años de Mérida, que aplicó presencia ausente de manera brillante. Su exnovio Fernando había terminado con ella después de un año de relación, diciéndole que no sentía la chispa y que creía que eran más compatibles como amigos. Esperanza se sintió devastada, especialmente porque ella sí sentía esa chispa y había comenzado a imaginar un futuro serio con él. En lugar de perseguir a Fernando o intentar convencerlo de que reconsiderara su decisión, Esperanza decidió aplicar presencia ausente. Primero, trabajó intensamente en desarrollar lo que ella llamaba su esencia memorable. Identificó cuáles eran sus cualidades más auténticas y atractivas, su curiosidad intelectual, su sentido del humor sofisticado, su pasión por el arte y la arquitectura, su capacidad de tener conversaciones profundas sobre temas que importaban. Durante las siguientes semanas, Esperanza se enfocó en desarrollar estas cualidades no para impresionar a Fernando, sino para convertirse en la versión más auténtica y poderosa de sí misma. Comenzó a asistir a conferencias de arquitectura, a visitar galerías de arte, a leer libros que expandieran su perspectiva intelectual. Se inscribió en un curso de filosofía que siempre había querido tomar. Empezó a escribir artículos sobre arquitectura sustentable para revistas especializadas. La clave de la estrategia de Esperanza fue que cuando eventualmente se encontraba con Fernando en eventos sociales o situaciones casuales, ella ya no era la misma mujer que había sido durante su relación. Había evolucionado, había crecido, tenía nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas pasiones. Cuando conversaban, él se encontraba con una versión de Esperanza que era familiar, pero al mismo tiempo sorprendentemente nueva y estimulante. Estas interacciones ocasionales, pero significativas, creaban en Fernando lo que Jung llamaba resonancia psíquica residual. Después de cada encuentro casual, Fernando se quedaba pensando en Esperanza durante días. Recordaba cosas específicas que ella había dicho. Se preguntaba sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Sentía curiosidad sobre libros que ella había mencionado. Incluso comenzó a notar arquitectura interesante en la ciudad porque ella había despertado su interés en ese tema. Esperanza había logrado crear presencia ausente auténtica. Incluso cuando no estaba físicamente presente, su influencia continuaba activa en la mente de Fernando. Él comenzó a compararla inconscientemente con otras mujeres que conocía, y se daba cuenta de que ninguna tenía la combinación única de inteligencia, profundidad y autenticidad que Esperanza poseía. 6 meses después de su ruptura, Fernando le envió un mensaje. Esperanza, sé que esto puede sonar extraño, pero no puedo dejar de pensar en ti, no de la manera obsesiva en que uno piensa en exparejas, sino como si fueras una presencia constante en mi vida. Apareces en mis pensamientos cuando veo algo hermoso, cuando leo algo interesante, cuando tengo conversaciones importantes. Me gustaría volver a conectar contigo, pero esta vez desde un lugar más consciente de lo especial que eres. El cuarto y último principio se llama distancia seductora y representa la culminación de todos los conceptos anteriores. Jung observó que la seducción verdadera no ocurre a través de la proximidad constante, sino a través de lo que él llamaba el juego consciente entre cercanía y distancia. Es como una danza energética donde tu disponibilidad se vuelve preciosa precisamente porque es selectiva. Distancia seductora no significa ser fría, indiferente o manipulativa. Significa crear espacio suficiente para que tu presencia sea apreciada, valorada, deseada. Es la diferencia entre ser como el aire que respiramos, que damos por sentado porque siempre está disponible, y ser como un perfume exquisito que apreciamos intensamente, porque solo lo percibimos en momentos específicos. La implementación de distancia seductora requiere timing perfecto y autoconocimiento profundo. Necesitas saber cuándo acercarte y cuándo alejarte,
cuándo estar disponible y cuándo mantener tu espacio, cuándo dar y cuándo recibir. Es un baile sofisticado que requiere estar completamente conectada con tu intuición femenina y con tu poder personal. Considera el ejemplo de Paloma, una doctora de 48 años de Guadalajara. Su relación con Arturo había caído en una rutina predecible donde él la daba por sentada. La llamaba solo cuando necesitaba algo. Cancelaba planes con frecuencia. Ya no se esforzaba por impresionarla o cortejarla. Paloma se había vuelto demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado obvia en su amor por él. Cuando Paloma aplicó distancia seductora, comenzó a alternar periodos de disponibilidad cálida con periodos de ocupación genuina. Cuando Arturo la llamaba, a veces estaba disponible para conversaciones largas y conectadas, pero otras veces estaba genuinamente ocupada con proyectos médicos, compromisos sociales, o simplemente tiempo personal que había reservado para sí misma. La clave era que esta alternancia no era un juego mental calculado, sino un reflejo auténtico de una mujer que tenía una vida rica y plena, independientemente de él. Paloma había desarrollado genuinamente intereses, compromisos y pasiones que la hacían selectiva con su tiempo y energía. Su distancia no era artificial, sino natural, orgánica, resultado de una vida que se había vuelto más interesante y multifacética. Esta distancia seductora auténtica creó en Arturo algo que no había sentido en meses: curiosidad renovada sobre Paloma. Cuando ella estaba disponible, él valoraba intensamente ese tiempo juntos. Cuando ella no estaba disponible, se preguntaba qué estaría haciendo, con quién estaría, qué nuevos aspectos de su personalidad estaba descubriendo. Paloma se había vuelto impredecible de la manera más atractiva posible. Gradualmente, Arturo comenzó a cortejarla de nuevo. Planeaba citas especiales para los momentos en que ella estaba disponible. Le enviaba mensajes más pensados y románticos. Comenzó a valorar su tiempo juntos porque ya no lo daba por sentado. La relación se revitalizó completamente porque Paloma había recuperado su poder de elección y su capacidad de ser selectiva con su presencia. Ahora que comprendes estos 4 principios fundamentales: desintoxicación energética, redistribución de energía vital, presencia ausente y distancia seductora, es crucial que entiendas cómo integrarlos en tu vida diaria para que se conviertan no solo en técnicas que aplicas, sino en un nuevo modo de ser que emana naturalmente de ti. Jung siempre enfatizó que los cambios superficiales no producen transformaciones duraderas. Lo que necesitas es una reconfiguración profunda de tu identidad femenina y de tu relación contigo misma. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono o de permitir que tu mente se enfoque en él, dedica 20 minutos a este ritual de conexión con tu ánima interior. Jung explicaba que cada mujer tiene dentro de sí una fuente de poder femenino que es independiente de cualquier relación externa, pero que necesita ser conscientemente activada y nutrida cada día. Siéntate en un lugar tranquilo de tu casa donde puedas estar sin interrupciones. Puede ser tu cama, una silla junto a la ventana, o incluso el piso con una almohada cómoda. El lugar exacto no importa tanto como tu intención de crear un espacio sagrado para reconectarte contigo misma. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiar tu respiración, solo obsérvala con curiosidad y ternura. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones completamente y sale suavemente llevándose cualquier tensión o ansiedad que puedas estar cargando. Después de unos minutos de respiración consciente, pregúntate desde un lugar de genuina curiosidad: ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesita mi alma femenina en este momento específico? ¿Qué tipo de energía quiero cultivar y proyectar al mundo hoy? No busques respuestas lógicas o racionales. Permite que surjan sensaciones, imágenes, palabras, intuiciones. Tu sabiduría femenina tiene su propio lenguaje que trasciende la mente analítica. Ahora visualiza una luz dorada y cálida en el área de tu corazón. Esta luz representa tu energía femenina auténtica, tu magnetismo natural, tu capacidad innata de atraer amor y admiración cuando estás conectada con tu verdadero poder. Imagina que esta luz se expande gradualmente, llenando todo tu pecho, después todo tu torso, extendiéndose por tus brazos, tus piernas,
llenando completamente todo tu cuerpo con esta energía dorada y poderosa. Una vez que sientes todo tu cuerpo radiando esta luz dorada, imagina que se extiende más allá de ti, creando un campo energético hermoso a tu alrededor. Este campo energético representa tu presencia magnética, esa cualidad especial que hace que las personas se sientan atraídas hacia ti, que quieran estar cerca de ti, que valoren tu compañía y tu energía. Mantén esta visualización durante al menos 5 minutos, sintiendo realmente esta energía radiante que emana desde tu interior. Este ritual diario le habla directamente a tu inconsciente y al inconsciente colectivo, activando tu presencia magnética desde las capas más profundas de tu ser. Jung creía firmemente que los rituales conscientes tienen el poder de reprogramar patrones energéticos profundos, y cuando practicas esto consistentemente, literalmente cambias la frecuencia energética que proyectas al mundo. Para implementar desintoxicación energética efectivamente, necesitas establecer un periodo de desintoxicación completa de 21 días sin ningún tipo de contacto directo o indirecto con él. Esto significa nada de mensajes, nada de llamadas, nada de revisar sus redes sociales, nada de stalking digital, nada de preguntar a amigos mutuos sobre él, nada de intentar encontrártelo casualmente. 21 días de silencio total desde tu parte hacia él. Durante este periodo, cada vez que sientas el impulso irresistible de contactarlo, y créeme, lo sentirás muchas veces, inmediatamente implementarás lo que yo llamo la técnica de redirección consciente. Toma 10 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, mientras te dices mentalmente, esta energía que quiero enviar hacia él, la redirijo hacia mi propio crecimiento y bienestar. Después de las 10 respiraciones, inmediatamente involúcrate en una actividad que te nutra. Puede ser ejercicio físico, puede ser trabajar en un proyecto creativo, puede ser llamar a una amiga para tener una conversación significativa, puede ser leer algo inspirador, puede ser cualquier cosa que te haga sentir más conectada contigo misma y con tu propio valor. Crea nuevos rituales y rutinas que llenen tu tiempo y tu energía de manera positiva.